Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atendernos a nuestra invitación. Por supuesto, muchas gracias a Jerry y a Roberto por atender a mi llamado. Y bueno, la verdad que es un honor para mí tenerlos a ustedes dos y que la audiencia pueda escucharlos a ustedes. Eh, Va a ser una exposición de mucho valor porque yo conozco a Jerry y a Roberto, que he tenido oportunidad de colaborar con ellos y pues tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Eh, Roberto tiene mucha experiencia haciendo negocios, ha hecho restaurantes, gasolineras, también tiene la parte financiera, igual que Jerry, que tiene mucha experiencia como analista financiero. Y bueno, es para mí, yo también aprovecharé y aprenderé mucho de ellos porque cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con ellos, pues siempre aprendo algo nuevo. Entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que nos trata aquí a todos, que es si quieren buscar un negocio para conseguir una visa de inversionista, cuáles son los pasos, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los retos que tenemos. Y bueno, por supuesto comentarles que ni Jerry, ni Roberto, ni yo somos abogados, pero les vamos a comentar cuál ha sido nuestra experiencia, así que nos pueden tomar como un consejo legal la parte migratoria, que nosotros sí trabajamos un equipo. Nuestra idea es ser como el coordinador de su proyecto de migración. Si ya tienen su abogado de migración, que es el que le tiene que dar el visto bueno al proyecto, nosotros lo podemos acompañar en la parte ya de ejecución de conseguir el negocio. Si necesitan un contador, si necesitan un abogado, pues nosotros también se lo podemos facilitar. Eh, y bueno, pues esto es un poco la presentación. Ahora, pues quiero que Roberto y Jerry pues hagan su saludo y ya comenzamos con nuestra exposición. Muchas gracias, Antonio, y gracias a Roberto. La verdad que muy agradecido por la invitación. La verdad que muy contento. Ahí veo que algunas de las personas que nosotros también invitamos están participando y para nosotros es un placer estar aquí. La verdad, Roberto y yo trabajamos en conjunto. Obviamente tú y yo también hemos trabajado y la idea es de aquí buscar oportunidades para todos. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes y se presentan oportunidades muy interesantes. Sabemos, obviamente, las condiciones en que algunos de nuestros países están políticamente o económicamente y algunas veces queremos emigrar a los Estados Unidos y esto presenta unas oportunidades. Esta visa de inversión presenta unas oportunidades interesantes. Nuestra oficina y Roberto y yo estamos certificados y somos miembros del Business Brokers of Florida, que es la asociación de corredores de negocios más grande del mundo. Curiosamente, la Florida acoge aproximadamente a unos 300 y pico de corredores de negocios que hacemos parte de esta asociación donde nos dedicamos y especializamos en la compra y venta de negocios establecidos, muchos de los cuales los compradores usan para gestionar una visa de negocios. Así que les doy la bienvenida, le doy el micrófono a Roberto para que lo salude también. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Antonio, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar con Jerry, además de toda la experiencia que nos transmite día a día, escucharlo hablar y toda la experiencia que nos va a transmitir en esta conferencia va a ser muy enriquecedora para todos. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí presentes. Agradecemos y valoramos el tiempo que están dispensando en poder participar con nosotros. Y como Jerry bien decía, son tiempos que de alguna forma están cambiando. Esta pandemia nos está trayendo nuevas formas de trabajar. Hay enfoques nuevos en los sistemas de negocios y estamos deseosos de poder compartir también con todos ustedes todas estas experiencias que estamos viviendo acá en la Florida. Gracias, Antonio. Bueno, pues la pregunta principal, bueno, es cómo hacer un negocio aquí en los Estados Unidos, pues para poder enlazarlo con el trámite
una misa migratoria, pero yo quería ver si nos podían poner en contexto, como bien hablaba Jerry, que estos son tiempos bien retadores. ¿Qué han visto ustedes durante estos 3, 4 meses que ya llevamos desde que la pandemia se instaló a nivel global? ¿Qué cambios han visto? O, bueno, ¿cuál es la situación actual? Porque, bueno, mucha incertidumbre. ¿Y cómo ven ustedes la parte de negocios durante estos tiempos? Bueno, yo pienso que es muy interesante porque nosotros que nos especializamos en esto, usualmente el acercamiento que hacemos a la compra y venta de un negocio tiene que ver con la historia de ese negocio, la historia en ventas, la historia en resultados netos y los beneficios para el dueño y el potencial de crecimiento, porque cada persona que está buscando comprar un negocio obviamente quiere que el negocio continúe y mejore para que los beneficios para el dueño sean iguales o mejores a los que el anterior dueño estaba percibiendo. Lo que hemos visto, obviamente, en este tiempo es que las ventas a nivel mundial, en cualquier segmento, con muy pocas excepciones, se han visto afectadas. Muchos negocios están ahora vendiendo un 30 o un 40% de lo que vendían antes de la pandemia y eso afecta, obviamente, la valoración del negocio. Hemos visto algunas categorías que se han visto menos afectadas, hay otras que incluso han crecido interesantemente. Entonces, cada negocio es particular. Lo interesante digamos, la asociación y de nuestra oficina en particular es que al pertenecer a la Asociación de Corredores de Negocios, podemos tener acceso a información de primera mano y tratamos de ser completamente transparentes en el flujo de esa información financiera. No vale la pena para ningún agente que está tratando de vender un negocio mentir acerca de lo que el negocio está vendiendo si antes vendía algo diferente, porque cualquier contrato de compraventa por un negocio está sujeto a un periodo de auditoría o de due diligence donde vamos a verificar lo que el negocio vendía antes y lo que está vendiendo actualmente, y lo cual obviamente va a afectar la valoración. No sé si Roberto quiere comentar algo. Sí, dentro de lo que es esta pandemia, sobre todo aquí en la Florida, ha existido un periodo en el que todos los negocios se han cerrado, al igual que en muchas partes del mundo. Entonces, al haberse cerrado, efectivamente, en marzo, alrededor de marzo 20, en la Florida se cierran la mayoría de los negocios y por orden del gobernador, a partir de abril 1, la mayoría de los negocios deja de funcionar por atender justamente y evitar el contagio de la pandemia. Entonces, el gobierno local, a través del gobernador, ejerce una orden en el que da las líneas, el lineamiento para poder restablecer nuevamente los negocios, volver a abrir la economía, y esto lo hace en 3 fases. Entonces, establece fase 1, fase 2 y fase 3. Y las fases consisten en ir abriendo la economía para que toda la gente no salga al mismo tiempo. Y aquí podemos tener dentro de estas categorías 3 tipos de negocios, si podríamos llamarlos así, si podríamos categorizarlos así. Los negocios esenciales que han seguido funcionando dentro de lo que es la pandemia, los negocios que se han abierto a partir de la ordenanza del gobernador, en cuestión de un mes y medio que estuvieron cerrados, y hay otros negocios que eventualmente no han estado funcionando dentro de la pandemia, no han estado operando al 100% de su capacidad después de que se ha abierto la economía, y entonces esto crea en sí una serie de nuevos mecanismos para poder evaluar los negocios, para poder valorizarlos. Entonces hay negocios que dentro de lo que significan los negocios esenciales relacionados con comida, supermercados y otros negocios, por ejemplo, relacionados con la salud o con la banca, y algunos negocios que están relacionados con dentro de la orden que se tenía, que sí debían estar funcionando para atender a la población, tiene una característica fundamental, que esos negocios no han sufrido una crisis, no han sufrido un cierre. Entonces esos negocios han operado en condiciones, llamemos condiciones normales, porque han seguido teniendo ingresos. En una segunda categoría podemos tener los ingresos, por ejemplo, los restaurantes no han ingresado a
al 100% de su capacidad de funcionamiento. Hay negocios de tipo personales, por ejemplo, los negocios de las barberías, las peluquerías o negocios que tienen atención directa con el público, no han empezado a funcionar al 100% de su capacidad. Entonces, la ordenanza del gobierno en fase 2 indicaba empezar al 25% de su capacidad, no porque ellos no tenían la capacidad de operabilidad, sino por una orden del gobernador. Entonces, esto conlleva que los números o los ingresos que hace cada uno de los negocios no sean, como bien Jerry decía al principio, no sean las ventas al 100% o el histórico que normalmente se considera para hacer la evaluación de los negocios. El 25% de las capacidades implica también una disminución considerable de los ingresos. Entonces, eso es en lo que se refiere a fase 1. Fase 2 implica negocios al 50% de sus capacidades. Nosotros todavía hemos entrado ya en la Florida a fase 2 y estamos prontos a iniciar fase 3, pero con las medidas de consideración para poder operar estos negocios y evitar el contagio. Entonces, este virus crea una nueva realidad. Y esta nueva realidad es de que las ventas en todos los negocios no son las mismas que antes de la pandemia. Roberto, y un poco, ya que comentas cómo han estado los negocios existentes ahora, durante estos 3 meses se han seguido viendo transacciones de compra-venta de negocios, a lo mejor algunos que ya estaban en camino cuando llegó justo la pandemia, o se han iniciado, han recibido ustedes solicitudes nuevas de gente que quiera tramitar un negocio durante todos estos meses, o sea que se ha seguido, el mercado se sigue moviendo. Sí, correcto. Por ejemplo, algunas estadísticas que nosotros les podemos compartir hoy día, ¿no? Dentro de lo que significa los Business Brokers Florida, que es la asociación donde somos parte con Jerry y donde se hace el corretaje de los negocios, existen hoy mismo listados y durante la pandemia han estado listados negocios para la venta, ¿no? No es que se hayan quitado del mercado estos negocios, ¿no? Entonces, nosotros hicimos como todos los meses hacemos siempre unos análisis de cómo está el mercado y cómo está la situación. Por ejemplo, durante la pandemia teníamos 3,400 negocios, 3,494 negocios listados para la venta de todas las categorías. Teníamos, por ejemplo, solamente en el sur de la Florida, 1,298 negocios en venta, que eso representa casi cerca al 40% de la cantidad total de negocios a la venta en la Florida. Después de lo que dentro del periodo de la pandemia, que estamos hablando el mes de abril fundamentalmente, que debería haber sido el mes más duro, se han registrado 158 negocios en venta, ¿no? Son ventas que sí se han llegado a concretar. Y de esos 158 negocios, 60 están en el sur de la Florida, ¿sí? Entonces, para que más o menos tengamos una idea de qué cuán grande puede ser este negocio, el precio medio o el precio promedio de venta de cada uno de estos negocios oscilaba entre los $300,000, ¿sí? Entonces, no es que se ha paralizado completamente la actividad, sí han estado normalmente desarrollándose las transacciones dentro de lo que se puede llamar normal por las actividades de movimiento, evitando el contagio, pero se han realizado transacciones. Bueno, ahora que nombraste también un promedio o la media de los negocios, también hay un mínimo, hay un máximo, ¿cuán amplio puede ser ese rango para llegar a esa media de $300,000? Mira, hay negocios que se han vendido, por ejemplo, hay negocios de $2 millones, hay negocios que se han vendido en $4 millones, pero también hay negocios que se han vendido en $27,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese amplio rango de margen, tanto el más bajo, un negocio de distribución, que el dueño seguramente por el precio que ha
ha tenido desesperación de salir, lo vendió en $27,000, ¿no? Pero también un negocio de la industria médica, por ejemplo, se vendió ligado a la distribución de insumos médicos, se vendió en $4 millones. Hay negocios, por ejemplo, que se han vendido, un negocio de plomería, ¿no? Y partes ligados a la industria, se ha vendido por $2.9 millones dentro de estas características de la pandemia. Sí, sí, eso ayuda a la Yo quería, si me permites, Antonio, dado que tenemos más de 30 personas, sí, y muchos seguramente se preguntarán en qué consiste el proceso de compra o venta, o correcto. cómo se hace la compra o venta de un negocio. Obviamente existen dos partes en esta transacción. Están los vendedores de sus negocios, y en el caso de las personas que están acompañándonos en este seminario o en esta charla, la gran mayoría, si no todos, son compradores. La compraventa de un negocio involucra no solamente la primera parte, que es la identificación de los negocios, y para eso tenemos acceso a varias plataformas, no solamente la Asociación de Corredores de Negocios, sino además tenemos, por ejemplo, el MLS, que es un sistema que es primordialmente residencial, pero que muchos agentes de bienes raíces usan para promover negocios u oportunidades de negocios. También hay websites comerciales donde podemos nosotros promover, o también algunos agentes promueven sus negocios ahí y podemos verlos aunque no estén en la asociación. Cuando identificamos el negocio, generalmente tratamos de trabajar con el comprador y su abogado para asegurarnos que ese es un negocio que por la industria y el monto de la inversión califica para que el comprador pueda obtener una visa de inversión tipo E2. Una vez que se identifica, y hay muchísimas categorías, o sea, cuando Roberto les mencionaba los números, estamos hablando de miles de negocios cuando hablamos de la Florida, pero el sur de la Florida nos referimos a Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que son de alguna manera ciudades que están a menos de 1 o 2 horas de camino desde Miami. Representamos como el 40% de todos los negocios que se están vendiendo en la Florida, y hay de todo tipo de industrias. Una vez que se identifica el negocio que digamos que es de interés, lo primero que se le envía al comprador o al prospecto que quiere comprar es un non-disclosure agreement, es un acuerdo de confidencialidad que debe firmar, el cual le enviamos a la persona que está listando el negocio en venta, donde nos comprometemos, tanto el comprador como nosotros, como su corredor, a mantener la información financiera y del negocio confidencial. Eso nos prohíbe a nosotros hablar con los empleados sin permiso del dueño, o nos prohíbe divulgar la información financiera de ese negocio con cualquier otra persona que no esté involucrada en ese negocio o en la compra. Una vez que mandamos el non-disclosure o acuerdo de confidencialidad, ellos nos envían más información, generalmente una presentación, o nos envían más información financiera. Generalmente hacemos una conferencia telefónica o podemos hacer una videollamada como estas con el vendedor y su agente, de tal manera que el comprador pueda hacer todo tipo de preguntas relacionadas con el negocio, relacionadas con la razón de la venta, relacionada con si las ventas han subido o si las ventas han bajado, si los gastos, porque toda esta información ya nos las han enviado. Podemos hablar del inventario, el tipo de inventario, qué porcentaje del inventario es obsoleto, por qué las ventas han subido o bajado, los empleados, el tiempo que llevan los empleados en el negocio. Podemos hacer todo tipo de preguntas para que el comprador sienta mucha más confianza en la oportunidad. A partir de allí, si el comprador está dispuesto a hacer una oferta, se presenta un contrato de compra con una oferta por un precio, con los términos en los cuales se establecen varias pautas importantes. La primera, el comprador va a poner un dinero de depósito de seriedad de la oferta, o que aquí en Estados Unidos llamamos un escrow deposit, y eso hace que el vendedor se sienta ya más cómodo de ver que el comprador está capacitado financieramente y que además ha puesto una cantidad de dinero como depósito inicial. A partir de allí, empiezan a contar generalmente 30 días para hacer una auditoría donde el vendedor nos va a proveer todo tipo de información financiera, bien sea declaración de impuestos, copias de estados de cuenta bancarios, copia de estados de cuenta de las tarjetas de crédito o las cobranzas por tarjetas de crédito,
nos pueden mandar información acerca de sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los niveles de inventario, nos van a mandar información contable, copia del acuerdo de arrendamiento, todo lo que nosotros necesitemos para hacer el análisis de ese negocio, lo vamos a pedir y si el vendedor lo tiene, nos lo va a proveer y durante esos 30 días se va a analizar el negocio de una forma minuciosa, bien detallada. Nosotros asesoramos al comprador en ese proceso, mas no hacemos la auditoría en sí. Recomendamos que el comprador se asesore tanto de un abogado como de un contador para hacer esa auditoría. Nosotros de alguna forma los dirigimos durante el proceso y ayudamos a facilitar el flujo de información, pero no hacemos la auditoría en sí. Eso lo hace un contador y le ayuda a un abogado. Mientras tanto, el abogado también está haciendo todos los análisis para asegurarse que los activos que están siendo vendidos no tienen ningún tipo de préstamo que esté ligado a ellos. Es importante anotar que la compra de un negocio en Estados Unidos, nosotros en un 99% de las veces recomendamos que se haga una compra de activos y no la compra de la corporación que vende. En otras palabras, cuando una persona quiere comprar un negocio, a veces me dice, yo quiero comprar la corporación que vende. Cuando hacemos eso, podemos estar comprando pasivos ocultos que pudieran ser de muy problemáticos a futuro. Puede ser que esa compañía tenga deudas que no hayan sido registradas, o puede ser que algún empleado no haya sido pagado debidamente, o que la compañía tenga algún tipo de deuda con el fisco, con el gobierno, multas, impuestos a la venta que no ha pagado o impuestos a la renta que no ha pagado, que el comprador al adquirir la corporación pudiera estar adquiriendo. Nosotros no recomendamos ese tipo de transacción. Preferimos que el comprador cree su propia empresa, su propia compañía, y esa compañía compra los activos de la compañía que vende, incluyendo el nombre comercial, todo el inventario, toda la maquinaria, muebles y enseres, adquiere el lease vía asignación o se consigue un nuevo lease o un nuevo contrato de arrendamiento con el dueño del edificio donde está el negocio establecido. Todo eso se está caminando simultáneamente durante el tiempo de due diligence o de auditoría, al cabo del cual el abogado que representa al comprador ya ha hecho un estudio que se llama el UCC1, donde se verifica que los activos no tienen ningún tipo de deuda y se procede al cierre formal y legal en una compañía. Como cuando se compra una casa, aquí se hace ese cierre por medio de todos los documentos delante de un abogado y se hacen intercambios de los fondos. Este es, digamos, a grosso modo, en qué consiste el proceso de compraventa. No sé si Roberto tenga algún tipo de comentarios. Lo que es bien importante resaltar puntos que ha tocado Jerry en la presentación y ha mencionado, por ejemplo, las partes que componen o las partes que van a estar involucradas en el proceso de compra. Entonces es importante dejarles claro que esta compra de un negocio en funcionamiento empieza con la formación de un equipo de profesionales ligados a la compra. ¿Eso qué quiere decir? Si el objetivo es un objetivo de migrar de nuestros países de origen hacia los Estados Unidos, ahí el equipo está compuesto por un abogado de migración o un abogado especializado en inmigración. El equipo también tiene que estar compuesto por un abogado que represente a la parte en el momento de la transacción. El equipo tiene que estar apoyado en un contador que tenga conocimiento, porque no se olviden que va a hacer la revisión de los números que esta compañía que van a adquirir va a comprar. Entonces, en la formación del equipo es importante considerar estos profesionales y dentro de estos profesionales, un business broker los va a guiar a poder llevar a la conclusión final de la compra con éxito. ¿Sí? Yo lo que quería preguntarles, ¿cómo se protege el inversionista, sobre todo viniendo de países extranjeros? ¿Cuál es la diferencia que han notado ustedes cultural en este tipo de transacciones? Y sobre todo con inversionistas, todos estos puntos que tú has nombrado ahora del Non-Disclosure Agreement, hacer la auditoría, tener los 60 días,
cómo el inversionista se protege de que su inversión o su depósito inicial no esté en riesgo? ¿Se podría salir de la transacción en algún momento si ve que hay Nosotros tratamos de poner, esa es una excelente pregunta, Antonio, porque tratamos de proteger, dependiendo obviamente de qué parte representamos, si al comprador o al vendedor, y obviamente a lo que compete en esta charla, representaríamos a los compradores. Generalmente ponemos una cláusula en la cual durante el periodo de due diligence o de auditoría, si el comprador no se siente a gusto con la transparencia de la información o la veracidad de la información, o que no está presentando los niveles de solvencia financiera o de rentabilidad neta que le gustarían, pudiera retirarse durante esos 30 días. Usualmente ponemos esa cláusula de tal manera que el comprador durante el periodo de due diligence tiene una puerta de salida y no arriesga nada de su depósito. Y ese depósito se le devuelve siempre y cuando se haga dentro del periodo de due diligence. También el contrato lo protege en la forma, es decir, hay una cláusula que dice que el contrato es contingente a que el dueño del edificio apruebe un nuevo contrato de arrendamiento para el comprador o que se le asigne el contrato actual al comprador, siempre y cuando las condiciones sean similares a las que actualmente disfruta el negocio. Me explico, si queremos comprar una panadería que actualmente paga $5,000 de renta y la utilidad neta del negocio es X, pero el landlord o el dueño del negocio me dice ahora le vamos a cobrar $9,000 de renta, pues obviamente eso va a afectar la rentabilidad neta y por tanto el comprador no va a querer seguir adelante con ese negocio o va a querer seguir adelante bajo otras condiciones. El precio de venta sería diferente. Eso es una causal para salirse del contrato sin ningún tipo de penalidad para el comprador y recoge todo su dinero en depósito. ¿Y qué orden de magnitud puede ser ese depósito? ¿Es un porcentaje? ¿Es un número? Digamos que depende del precio de compra, sí. Cuando los negocios el precio de compra supera los $300,000, primeramente el vendedor pudiera requerir que mostremos que el comprador tiene los fondos para comprar, que es un comprador serio. Pero como decía Roberto, el promedio de negocios que se gestionan en el sur de la Florida están entre $300,000 y $400,000 en promedio. Hay negocios mucho más económicos y hay negocios mucho más caros. Pero usualmente un 10% es lo que se estila poner digamos, en depósito. $20,000, $30,000 en depósito le da al vendedor la tranquilidad de saber que está trabajando con un comprador que tiene la capacidad financiera para comprar. Y Jerry o Roberto, esta pregunta me la hace mucho también. ¿Es necesario ya tener creada una compañía, una LLC, para hacer una oferta de querer comprar el negocio o eso se hace en paralelo mientras se hace esa transacción? Y la otra pregunta que me hacen también, si ya tienen que tener una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos para hacer esa transacción, si tienen que tener esos dos requisitos o hay alguno más que deberían tener o no, si nos puedes decir. Roberto, ¿quieres responderle tú? Sí. Bueno, lo importante es considerar los tiempos de la creación de la compañía. El tiempo actual que está demorando el Departamento de Divisiones y Corporaciones de la Florida tiene un retraso actual de 8 días, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros podemos guiarlos a través de los contadores o de los contadores públicos certificados, que son las personas, la palabra calificada para crear las corporaciones aquí en los Estados Unidos, o los abogados, para poder iniciar el proceso de compra y a través de estas corporaciones. Crear una corporación dura más o menos, normalmente en condiciones normales, 24 horas, no dura más. Pero hoy hay un cierto retraso porque están cambiando en el sistema de la Florida, están haciendo una actualización, entonces esa actualización está demorando. No es un asunto complicado, dura normalmente 24 horas, pero por este tiempo existe esa demora. Se puede trabajar en forma paralela el hecho de hacer la compra de la compañía o del negocio que se desea comprar y trabajar en forma paralela la creación de la compañía, ¿sí?
Entonces, hay condiciones que se deben escribir en el contrato que permite justamente hacer el traspaso del nombre una vez de que la corporación ya esté creada. Eso por un lado. Y por otro lado, el dinero debe estar fundamentalmente aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Para eso significa que se debe tener una cuenta ya creada necesariamente para el efecto, ¿sí? O que salga de un banco local en sus países de origen y que justifique el giro. No hay la forma demostrable de dónde está viniendo el origen del dinero. Entonces, ¿qué significa la forma demostrable? Cuando no hay las condiciones de verificabilidad del dinero por la ley del lavado, normalmente si no se puede demostrar que ese dinero ha salido de un banco originalmente en un país, cualquier país del mundo, si no se puede demostrar, las transacciones se caen, ¿sí? Y con la parte de hacer la oferta, uno podría hacer la oferta a nombre personal, es decir, Antonio Medas quiere comprar este negocio y lo podrán asignar después a una compañía. Ese proceso efectivamente, el contrato de compraventa particularmente tiene esa cláusula. Se puede hacer la oferta a nivel personal y el contrato es perfectamente asignable a una corporación una vez establecida debidamente con la División de Corporaciones del Estado de la Florida. Se puede asignar ese contrato y se puede cerrar a nombre de la corporación, en efecto. Bueno, veo aquí que hacen preguntas, Jerry, que tú ya la has visto también, que es la parte del financiamiento, que es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cómo enlazamos en la parte del financiamiento? ¿Qué tipos de financiamiento hay? Y sobre todo para extranjeros, ¿existe financiamiento? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo te diría que los negocios superiores a los $250,000, en muchos casos se pueden financiar por medio de un plan del gobierno que se llama el SBA, el Plan 7, pero ese funciona solamente para americanos o residentes legales de este país. En otras palabras, el gobierno tiene, por medio del Ministerio de Comercio, tiene una división del Small Business Administration que puede gestionar unos préstamos siempre y cuando el negocio tenga solidez financiera y pueda demostrarlo vía declaración de impuestos. Si las declaraciones de renta del negocio lo justifican y el negocio tiene una trayectoria importante, el gobierno pudiera, mediante estos préstamos, financiar la compra de hasta un 70% de la compra. Pero desafortunadamente no cubre a extranjeros, es para residentes o para americanos. Sin embargo, lo que sí ocurre es que muchos vendedores, sabiendo que no es fácil conseguir un comprador que tenga 400 o 500 mil dólares líquidos, estén dispuestos a financiar parte de la venta. En este caso, quien financia la venta es el vendedor del negocio, creyendo en el negocio que está vendiendo. En otras palabras, él sabe lo que está vendiendo y sabe que el negocio debería generar suficiente utilidad para que el comprador tenga, digamos, un ingreso y además que el negocio mismo pueda pagar, digamos, este préstamo. Yo te diría que o sea, no es muy frecuente. La mayoría de los vendedores quieren vender en efectivo y prefieren su dinero al cierre. Pero yo te diría que más aún ahora después de la pandemia, muchos pudieran estar dispuestos a financiar. Siempre se puede ofrecer, aun cuando el vendedor no lo esté ofreciendo explícitamente, que puede ofrecer una venta financiada, siempre se puede hacer una oferta. Mire, usted está pidiendo 400,000, le doy 250,000 y le voy a pagar en esta forma. Y el vendedor está en su pleno derecho de aceptar o de rechazar o de negociar los términos, llámese los meses del financiamiento, la tasa de financiamiento, pero ya es entre el comprador y el vendedor, no es con una entidad gubernamental. Entonces, si alguien, un extranjero quisiera comprar un negocio, podría estar pensando en la parte de financiamiento como es algo probable que se dé o es mejor que haga su planificación teniendo el dinero en efectivo. ¿Qué aconsejarías tú o tu experiencia, qué es lo que les dice? Yo te diría que en un 75-80% se transan en efectivo. El comprador tiene todo el dinero y lo trae a la mesa en el momento del cierre. Y es importante también aclarar, seguramente Roberto va a tocar sobre esto,
que el comprador debe tener en cuenta que no solamente debe tener liquidez para la compra del negocio, sino que además tiene que tener liquidez para la operación del negocio, lo que llamamos aquí capital de trabajo o working capital. Necesita dar unos dineros de depósito para el dueño del bien inmueble, es decir, del local comercial. Si el local comercial tiene una renta de $5,000, muy probablemente el dueño me va a pedir 3 meses, primero, último y un mes de depósito. Eso hay que tenerlo adicional al dinero de la compra del negocio. Y además es importante que el comprador tenga algún tipo de flujo de caja o que tenga dinero para operar el negocio, porque obviamente va a haber una transición mientras el negocio fluye. Esperamos que el negocio siga fluyendo igual, pero es importante que esa persona tenga una reserva prudencial y prudente de, digamos, para poder seguir operando el negocio. Roberto. En el mejor de los escenarios, una persona extranjera que va a comprar un negocio, ¿qué puede esperar en términos de financiamiento? En el mejor escenario es que el dueño del negocio le financie al nuevo comprador, ¿sí? Ese es el mejor escenario que se puede presentar. Normalmente los bancos locales, como este tipo de negocios no tiene un activo sólido, no tiene un bien inmueble que esté asociado a la compra del negocio, porque el negocio no está ligado a una finca raíz o a una propiedad raíz o a un inmueble, entonces estamos hablando de que el negocio tiene una parte de activos, ¿sí? Que normalmente son los activos que sirven para la operabilidad del negocio, y también tenemos un negocio que está basado en números, en la parte financiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente los bancos, como la persona extranjera viene a los Estados Unidos, no tiene un récord crediticio, que es lo que se utiliza aquí en los Estados Unidos para poder otorgar el financiamiento. Entonces, como no hay ese historial de crédito de la persona dentro del territorio americano, es lo más probable que le vayan a negar el financiamiento. Entonces, ¿qué es el mejor escenario? Que el dueño del negocio le vaya a financiar, ¿sí? Esto por un lado. Y por el otro lado, cuando ya estás haciendo la compra, hay una serie de gastos, complementando lo que dice Jerry, hay una serie de gastos que están ligados a la transacción. En el momento mismo que se está haciendo el negocio, si el negocio tiene, por ejemplo, un valor de $300,000, no es solamente los 300,000 que va a requerir el comprador para operar el negocio. Bien, Jerry decía, el capital de trabajo, el depósito para alquilar el local donde va a funcionar el negocio, pero también hay unos pasos previos que dentro del mismo contrato, el momento de la compra, los famosos gastos de cierre de la transacción. Entonces, y estos gastos de cierre no hay un monto específico porque esto varía de negocio a negocio, de industria a industria. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un negocio donde requerimos hacer una mayor cantidad de inspecciones, ¿no? Las inspecciones, por ejemplo, si el negocio está ligado a la maquinaria o a la manufacturación, tenemos que contratar para hacer la verificación de la operabilidad de esas maquinarias a un profesional que va a certificar el estado de esas maquinarias, si va a poder funcionar o no. Entonces, eso ya tiene un costo. El hecho de contratar un abogado tiene un costo. El hecho de contratar un contador que va a verificar los números también tiene un costo. Entonces, esos son los llamados gastos de cierre. Y es importante, dependiendo nuevamente en la industria, cuantificar, en la industria del negocio que se está comprando, cuantificar esos gastos porque sí los van a requerir en el momento de una compra. O sea, muchos a lo mejor han hecho aquí transacciones residenciales, y en las transacciones residenciales es muy común decir, bueno, los gastos de cierre pueden estar, si es en efectivo, a lo mejor es el 1,5%, y si es financiado, pues a lo mejor puede estar entre el 4 y el 6%, y ya uno se programa. Ese porcentaje no se puede estandarizar en la compra y venta de negocios, por lo que tú has dicho, Roberto. Mira, no es posible tener un estimado. Se puede, digamos, hacer un estimado dependiendo del tipo de industria, pero por ejemplo, mira, si comparamos la compra de un bien inmueble, tú tienes el periodo de inspección y sabes más o menos en promedio cuánto te cuesta para una residencia, ya sea un townhouse o un apartamento o una casa, cuánto más o menos es el promedio de lo que te puede cobrar una compañía de inspección, ¿sí?
Entonces ellos te hacen la parte física de la casa o de la vivienda, y ahí te van a avisar el estado del aire acondicionado, el estado de la plomería, la electricidad y la estructura de la casa, el techo y si hay humedad o no hay humedad. Pero te muestro, por ejemplo, que en la industria de los restaurantes, por ejemplo, tú necesitas verificar el estado de la maquinaria, verificar el estado de las cocinas, el extractor de grasa, la trampa de grasa, si ha tenido o no ha tenido mantenimiento, o, por ejemplo, en muchos de los edificios nos toca a los dueños de los negocios hacernos cargo de todo lo que está dentro del mismo negocio, y ahí el equipo de aire acondicionado. Entonces, tienes que mandar a verificar todas estas cosas, y no hay dependiendo la industria. Por ejemplo, aquí te estoy poniendo como ejemplo los restaurantes, ¿no? Y así tú puedes ir trasladando. También tienes que hacer verificaciones de licencias. Por ejemplo, en una casa, tú haces la verificación si tiene anotaciones preventivas, si tiene mortgages anteriores o hipotecas anteriores, haces un registro y una verificación en el condado, y también puedes hacer la verificación en las alcaldías, ¿no? Lo que aquí se llama la ciudad. Tú puedes hacer la verificación, por ejemplo, de que si ha tenido un permiso de construcción abierto, o si ha sufrido una violación en el código de construcción, esa propiedad. Lo mismo pasa en los negocios. Entonces tú tienes que mandar a verificar esas licencias, las licencias de los negocios, si han sufrido violaciones, si cerraron esas violaciones, si han tenido observaciones. Entonces tú tienes que ir al condado, tienes que hacer o contratar una persona para que haga ese servicio, verificar las licencias en los negocios, ¿sí? Entonces, eso también tiene un costo. Y lo más importante es al momento de que tú te vas a sentar, y no quisiera cometer el error de darte una cifra, porque cada industria tiene su particularidad, ¿no? Pero sí tú puedes entender, por ejemplo, cuánto te cobra un abogado, tú puedes entender los precios en el mercado de cuál es el promedio de lo que te va a costar un abogado para llevar a cabo esta transacción, cuánto te va a costar el due diligence de la parte numérica con un contador. Y tú puedes tener estimados también en función a las características que tiene el negocio, de qué profesionales van a intervenir en eso. Eso sí, eso es muy fácil, y en las reuniones que se tienen con los clientes, se mencionan esas cosas, ¿no? Nosotros no recomendamos a ningún profesional si el cliente tiene su propio abogado, si tiene su propio inspector. Trabajamos con todos los profesionales que existen y que están licenciados bajo los términos de operabilidad en la Florida, ¿sí? Ahora, si el cliente no tiene ninguno de estos profesionales, tenemos equipos de trabajo dentro de nuestra compañía en AvantiWay, con los que trabajamos en el día a día, y con todo gusto les podemos referir. Muy bien. Y esos costos de inspección, si la transacción no se llegase a dar, eso ya es un costo que asume el comprador por haber tratado de iniciar su transacción. Exactamente. Eso es correcto, sí. Okay. Yo quería responder una pregunta que hizo Juan acerca de comprar y qué pasa si no le otorgan la visa de inversionista. Yo tengo experiencia en este tipo de cierres. El contrato de compraventa se puede hacer contingente a la aprobación de la visa E2, y el vendedor puede aceptarlo o no aceptarlo. En otras palabras, se puede hacer la oferta de compra. En la oferta se pone una cláusula de que este contrato es contingente, el cierre es contingente a que la visa sea aprobada. El vendedor puede aceptarlo o no. ¿Cuál es el digamos, qué va a pensar el vendedor? ¿Cuánto tiempo va a demorar la aplicación, la solicitud, la cita inmigratoria y la aprobación de esa visa? En el caso, les puedo casar un caso puntual, una pareja de venezolanos que compró un negocio aquí en Estados Unidos, y el vendedor aceptó hacer la venta contingente a la visa E2. En ese caso, lo que ocurre es lo siguiente: una vez que se ha finalizado el proceso del due diligence y el comprador en efecto quiere continuar con el negocio, todo el dinero de la compra se pone en una compañía de abogados que representa al comprador, pero el dinero ya se pone en lo que llamaríamos en riesgo completo. Para todos los efectos legales, el negocio está vendido. El dinero lo tiene el abogado, y el dinero está sujeto a la aprobación de esa visa.
ese abogado generalmente maneja también la parte migratoria o trabaja muy de cerca con el abogado de inmigración, el cual ha solicitado la visa para que el comprador vaya a la embajada americana junto con un plan de negocios y presente el caso de la compra. Eso usualmente puede tardar, dependiendo de cada embajada, dependiendo, esto era antes de COVID, no sabemos después de COVID, pero esto puede tardar 1, 2 o 3 meses en que al comprador se le otorgue una cita para que él pueda acercarse a la embajada y presentar toda la documentación requerida. Allí el cónsul va a evaluar el caso y va a aprobar o a negar la visa. En el caso de ser aprobado, en ese instante se le comunica al abogado vía obviamente la aprobación por escrito de la embajada y en ese momento los fondos que el abogado tenía retenidos se le dan al vendedor y el negocio queda consumado. En el caso de que es negado, entonces los fondos completos se le devuelven al comprador. Hemos tenido muy buen éxito, realmente este tipo de visas tienen muy buena recepción a nivel gubernamental, a nivel de embajadas, a nivel de cónsules. También preguntaba alguien que cuál era el nivel mínimo de inversión y eso va a depender. Yo he visto, en algún momento trabajé con una persona que era procedente de la India y él me decía que a ellos les exigían $300,000, lo cual a mí me parecía absurdo. Yo he trabajado con italianos que han cerrado negocios con tan poco como $80,000. He trabajado con colombianos que han podido cerrar y tener su visa con una inversión de $100,000. En mi experiencia, tal vez Roberto tenga una experiencia similar o diferente, yo diría que entre 100 y $150,000 vendría siendo el monto mínimo. Yo diría que mínimo $100,000 hacia arriba, pero he visto transacciones por menos ser aprobadas también. La idea de la embajada o del cónsul es que quieren ver el nivel de compromiso del comprador, cuánto capital está arriesgando y dispuesto a poner sobre la mesa para venir a comprar un negocio y operarlo, o sea, y trabajarlo o llevarlo adelante. Es para eso que estas visas son aprobadas. Y en mi experiencia, mínimo va a requerir de $100,000. Esto en cuanto a la compra del negocio. Esto no tiene que ver con el dinero adicional que vas a necesitar para capital de trabajo o para los depósitos o para hacer el due diligence. No sé si Roberto tiene otra Si me permite, sí. Hay algo bien importante que queremos dejar claro. Nosotros no somos abogados en inmigración, pero es importante por la experiencia que nosotros tenemos, qué visas están funcionando y qué visas no. Y la elegibilidad, como hemos dicho al principio, es importante incorporar en el equipo de trabajo cuando uno va a realizar este tipo de migraciones, incluir a un abogado en el tema, ¿sí? El abogado le va a dar todas las directrices de las visas disponibles para este efecto. Nosotros estamos mencionando, Jerry acaba de mencionar la visa E2, pero no todos los países son elegibles. Hago esta salvedad y la elegibilidad nuevamente les va a ayudar a un abogado en inmigración. ¿Sí? No todos los países son elegibles en la visa E2 y al no ser elegibles, entonces esta característica no funciona con los residentes de esos países. ¿Qué significa básicamente la visa E2? Es una visa que permite migrar a las personas de ciertos países, de los países que son elegibles para este tipo de visa, comprando un negocio, realizar una actividad económica de manera legal, pero que no le va a dar derecho a residencia y a ciudadanía en el futuro, ¿sí? Entonces es una visa bajo tratado. Los dos países, Estados Unidos y el país de origen, tienen que tener ese tratado. Si no tienen el tratado, esa visa no funciona. Nuevamente, nosotros no somos abogados en inmigración, no pretendemos dar aviso legal. Lo único que les recomendamos es que busquen un abogado para que les oriente y vean su elegibilidad. Una cosa que es bien importante en esta visa es, estas visas duran normalmente un periodo de 2 años. Se renuevan por periodos de cada 2 años. El gobierno, a través del Departamento de Migración, revisa los números que produce este negocio. Se entiende que la gente está migrando para realizar una actividad económica. Entonces, al realizar una actividad económica, este negocio debe dar la cantidad suficiente de dinero para que el titular de la visa
cónyuge e hijos menores de 21 años solteros puedan vivir legalmente en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, se revisa cada 2 años. Si el negocio no está dando los números positivos para poder mantener a esa persona y a las personas que han venido con esa visa, el gobierno está en toda la potestad de cancelar la visa. Y no existe un límite de años y no existe un límite, la ley no dice un límite de monto para poder invertir en la visa. Como bien dice Jerry, ha tenido casos de 80,000, yo he conocido un caso de $60,000, pero nada más consideren que cuando están viniendo aquí a los Estados Unidos, si ustedes encuentran un negocio que se compran por $100,000 y en un año les va a dar $100,000, avísennos también qué negocio es ese, porque nosotros quisiéramos participar como socios, accionistas, capitalistas, porque es muy importante y ser cuidadosos en este tipo de búsqueda de negocios. Cuando el negocio le va a dar una cierta cantidad de dinero, normalmente el promedio debería ser, como bien decía Jerry al principio, alrededor de los $300,000. Es un negocio que va a dejar una cantidad de dinero suficiente como para que pueda vivir el titular de la visa con la familia, ¿sí? Yo quería, además, Juan pregunta que si las licencias del negocio son transferibles. La respuesta va a depender del tipo de industria y el tipo de licencias. No es lo mismo operar un dollar store que tiene unas licencias de ocupación y que son muy fácilmente transferibles, o un negocio de distribución a un restaurante, y tampoco es igual si el restaurante tiene licencia para vino y cerveza que si no tiene licencia para vino y cerveza. Si el negocio tiene, por ejemplo, un restaurante, o si es una panadería, tiene trampa de grasa o tiene algún tipo de mecanismos de cocina, el problema en la transferencia de la licencia va a depender si el código actual de la ciudad ha cambiado. Pudieran pedirle al comprador que actualice todo lo que es el sistema de comidas o el sistema de manejo de grasas a los nuevos códigos, y no es tan sencillamente transferible. Algunas son transferibles, otras no, pero va a depender puntualmente de cada negocio. Hugo preguntaba que cuánto era el costo adicional promedio de la compra de un negocio por el due diligence, el costo de transferencia, impuestos. No hay impuestos a la compra. Había otra persona que había hecho esa pregunta. La comisión, es importante anotarlo, el 100% de la comisión la cubre el vendedor, de tal forma que ustedes como compradores no tienen que preocuparse por nuestros honorarios, los cuales en un 99.9% de las veces son cubiertos por el vendedor. El único caso en el que no serían cubiertos por el vendedor es si el negocio es menor a $100,000 y la comisión es inferior a los $5,000. La diferencia pudiera ser necesariamente cubierta por el comprador, pero es muy rara la vez que eso ocurre. No sé si Roberto quieres responder alguna de las otras preguntas. Sí, hacer una consulta sobre el tipo de visas para poder hacer el trámite de inmigración. Y nuevamente, nosotros no somos abogados en materia de inmigración y es importante que consulten con sus abogados este tema. Si bien es cierto, hay la visa E1, la visa es una visa de comercio, y es importante que vean cuál es la elegibilidad. Es posible que con esa visa puedan comprar un negocio en funcionamiento para desarrollar una actividad y vivir legalmente en los Estados Unidos. Pero nuevamente, un abogado de inmigración les va a dar la orientación precisa para este tema. Hay dos consideraciones que quiero hacer, y la primera es quizá por las propagandas que salen en la televisión en Latinoamérica, hay unas publicidades que están saliendo que hágase residente de los Estados Unidos, aplique a la visa EB5 y venga a vivir usted y su familia. Sí, es verdad. Hay una de las consideraciones que deseo hacer en esto es, hay visas que permiten vivir y trabajar en los Estados Unidos con la opción de ser residentes y posteriormente ciudadanos, ¿no? Es una visa de inmigrante. Entonces, esto le permite otro camino. Son inversiones que estamos hablando que, por ejemplo, la EB5, muy rápidamente, es una visa que le permite al inversionista venir a vivir y trabajar a los Estados Unidos, que adquiere residencia y con el tiempo la ciudadanía,
y que cobija tanto al cónyuge como a los hijos menores de 21 años solteros. Entonces, pero el monto, hay la parte barata y la parte cara. Por la parte barata estamos hablando de $900,000, donde uno entrega a través del Departamento de Migración a proyectos ya existentes en los Estados Unidos, y ese proyecto existente, ya sea de construcción, de hotelería, y que son la mayor publicidad que ustedes van a ver en todo Latinoamérica, le permiten a la persona desarrollar su permanencia legal aquí en los Estados Unidos. Y la parte cara de esta visa empieza con 1.800.000, que en vez de entregar a un centro, ya sea de construcción o a un centro de desarrollo hotelero, le permite al titular contratar 10 personas, ejercer o comprarse un negocio que tenga mínimamente 10 personas o dé empleo a 10 personas. Entonces tenemos la parte cara y la parte barata, 900,000 y 1.800.000. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la visa EB5, con la inversión de $900,000, da un periodo de 5 años para que estos centros de desarrollo puedan utilizar ese dinero, y al periodo final, al cabo del 5º año, le devuelven ese dinero a la persona que ha hecho esta visa, y le devuelven con un tipo de interés que normalmente va entre el 3,5% y 4,5%. Y esa es la norma que tiene los Estados Unidos dentro de esa visa, que sí le permite tener residencia y ciudadanía. Pero todo el resto de las otras visas, estamos hablando de la visa E2, que significa comprar negocio, la visa E1, existen otras visas, la L1A o la H1B, por favor, nuevamente con el abogado de inmigración. Pero ¿qué permiten estas visas? Trasladar a los ejecutivos o trasladarse las personas y poder ejercer una actividad económica legalmente en los Estados Unidos, y poder mover, salir, viajar sin tener la penalidad o la restricción de los 6 meses que normalmente da una visa B1 o B2, que es la de turismo. ¿Sí? Sí. Roberto y Jerry, yo quería retomar un comentario que hicieron ustedes ahí, y también ya lo he visto en una de las preguntas que es importante, es, bueno, ¿qué rendimiento nos puede dar un negocio? Yo sé que eso varía de industria a industria, pero tú viste, si alguien quiere migrar aquí, pues ya debe saber que a lo mejor si invierte $300,000, con eso le debe dar para la familia. Y también un poco con la experiencia que he tenido trabajando con ustedes, ¿cómo se lee un estado de ganancias y pérdidas? Porque a veces meten los sueldos, meten los seguros, hay ciertos gastos que meten los dueños de los negocios, entonces se distorsiona un poco a veces en ese rendimiento que dan los negocios. Si nos puedes comentar un poco qué rangos de rentabilidad se pueden ver y cómo se escudriña un estado de ganancias y pérdidas. Yo dejo que Roberto, que es el especialista en valoración, la conteste. Yo les contestaría de una forma más escueta, pero sé que Roberto tiene una respuesta mucho más técnica. No, adelante, Jerry, tranquilo. Nosotros, yo le digo a la gente básicamente lo siguiente. En promedio, un negocio debe recuperar su monto de inversión en aproximadamente 3 años. Es decir, una persona que invierte 300,000 debería poder recoger en promedio $100,000 por año, y el monto total de su inversión en 3 años. Pero habiendo dicho esto, vemos con muchísima frecuencia negocios que se venden por un múltiplo de 2, la utilidad neta, o incluso un múltiplo de 1, la utilidad neta. Es decir, que yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una tienda de conveniencia que estoy vendiendo en un lugar bastante interesante de Miami, donde el negocio están pidiendo $80,000 y el negocio debe dejar aproximadamente $80,000 al año. ¿Ok? No es común. El señor está muy motivado, él quiere mudarse de la ciudad, se quiere ir y está muy motivado en precio. También hemos visto negocios que están pidiendo $500,000 y el negocio deja $100,000 de utilidad. En ese caso, pudiera ser que el negocio está muy fuertemente apalancado en activos, tiene muchísimos activos y el vendedor no va a vender su negocio por menos, y el comprador va a determinar si lo quiere comprar o no. Yo te diría que debemos esperar una rentabilidad entre un 15% y un 35% anual en ese rango, y un 20%, un 25% pudiera ser algo factible, pero va a depender también de cada industria. O sea, no es lo mismo valorar un salón de belleza que un restaurante, que un dollar store o que un taller mecánico. Hay muchísimos diferentes segmentos, muchísimas diferentes industrias
Y lo bueno de trabajar en el equipo nuestro es que tenemos diferentes expertos. Roberto es una persona que se especializa en el tema de valoración de negocios. Tenemos diferentes estrategias y fórmulas que podemos asesorar al comprador en el momento de hacer la oferta de compra. De nuevo, no podemos comparar manzanas con peras con naranjas y no es posible decir esta regla aplica para todos los negocios. Pero esto era para responder a grosso modo. No sé si Roberto quiere anotar algo más. Sí, es muy importante en el tema de la evaluación de negocios. No hay un método único. Y uno de los errores más comunes en el común denominador en el corretaje de negocios, cuando la gente no está trabajando con un business broker especializado, es utilizar lo que decía Jerry anteriormente, es agarrar un factor y multiplicar por la utilidad que produce ese negocio y determinamos el precio. Aquí corren factores muchísimo más importantes como la industria, por ejemplo, ¿no? Y dentro de cada industria hay una serie de categorías en los negocios. No es lo mismo ponerle un factor al retail que al wholesale, no es lo mismo ponerle al de manufacturación o al de distribución. Entonces, aquí la industria está muy especializada, entonces cada industria tiene sus propias características y por la experiencia de los años, se han ido ya utilizando ciertos factores de multiplicación, no es una regla general. Entonces es importante al momento de evaluación y yo creo que la evaluación del negocio es la llave fundamental para la compra del negocio, porque nos ayuda a determinar si realmente el negocio vale o no vale. Y para esto, la información que tiene ese negocio es clave. Crean o no, muchos de los, no me atrevería a dar un porcentaje, pero hay algunos negocios aquí en los Estados Unidos, en la Florida, que no declaran el 100% de los impuestos. ¿Algunos? Entonces, el hecho de determinar el valor de ese negocio al no tener una fuente confiable como es la Oficina de Impuestos Internos, entonces hace que las características de evaluación y los métodos de valoración sean completamente diferentes y por eso el proceso y el periodo de due diligence y la identificación de estas fuentes y los números y la verificación de todas las de la parte financiera de este negocio es clave. ¿Sí? Sí. Jerry, tú nombraste que a lo mejor podría ser una rentabilidad que pudiera ir entre el 20, 25 o el 30, dependiendo de la industria. Eso se puede comparar con una inversión en real estate, que a lo mejor tú dices, bueno, aquí yo si invierto este dinero me da un 5%, y además viene un poco que la pregunta que me hacen también a veces. Si yo hago, tengo un primo, un amigo, que él me gestiona el negocio allá y yo después lo tengo y voy después en avanzada. Y este concepto del dueño ausente que yo he comentado varias veces contigo, me gustaría que lo recalcaras y cómo puedes comparar ese rendimiento contra otro tipo de inversiones, porque la gente a lo mejor se ve tentada y dice, oye, un rendimiento de un 20% comparado a lo mejor si invierto en bienes raíces o lo pongo en la bolsa, pues a primera vista pareciera que fuera más. Comenta un poco eso, por favor. Muy apropiada tu pregunta, Antonio. Tenemos que hacer la primera diferencia entre una renta activa y una renta pasiva. Es decir, el dinero que proviene de alquilar una casa, aquí se considera una renta pasiva. Yo no hago nada, la casa está alquilada, a mí me llega mi platica todos los meses. Y usualmente ese tipo de inversiones en la Florida están oscilando alrededor del 5, el 6, quizá del 7%. Digamos que el 6% es un promedio. ¿Okay? Eso es lo que un inversionista de propiedad raíz debería esperar como rentabilidad. La rentabilidad de un negocio involucra una parte activa por parte del comprador que maneje su negocio. En Colombia decimos, el que tiene tienda, que la atienda, y si no, que la venda. Desafortunadamente, muchísimos de nuestros compradores vienen de Latinoamérica con una trayectoria empresarial de 20, 30 años, con unos negocios muy bien establecidos y con un personal de su entera confianza de muchísimos años en los cuales ellos pueden delegar ese funcionamiento de su negocio y básicamente el comprador en el país de origen no tiene problema para que ese negocio casi que corra solo. Pero eso es después de 25 años de haber
tratado y fracasado, fallado y en algunas otras cosas haber tenido mucho éxito, pero en el cabo de 20 años o 30 años, el dueño de ese negocio aprendió a manejar su negocio con tal nivel de detalle que sabe muy bien su negocio cómo corre. Cuando venimos a Estados Unidos es importante que hagamos un cambio de switch. El negocio hay que atender. Y he visto muchísimos compradores de negocios que básicamente compran el negocio y quieren dejar que el negocio corra solo, muchas veces con muy poca supervisión, y esa es en mi opinión, una receta de fracaso. El que compra un negocio debe esperar manejar su negocio y estar atendiendo, por lo menos minuciosamente supervisando todas las labores del negocio, dependiendo de cada industria. Entonces, no es lo mismo comparar la renta de una casa con la compra de un negocio. Si la persona no quiere estar involucrada, existen negocios, les soy bien franco, existen negocios. Yo ahora estoy viendo con una persona la compra de unos negocios se llaman Line Haul de Federal Express, o Amazon también los tiene, y es transporte de carga punto a punto. No son las rutas retail, son, por ejemplo, el hub de Federal Express de Orlando al hub de Miami, y esta persona puede tener 5 o 6 camiones. Estamos hablando de que este tipo de rutas pueden costar arriba de $700,000, muchas veces arriba de $1,000,000, en algunos casos arriba de los $2,000,000. Cuando estamos hablando de un negocio que ya pasa los $600,000 o $700,000, estamos hablando de un negocio muy establecido con una nómina de 10, 15 o 20 personas, que tiene supervisores ya en nómina, que tiene managers o gerentes en la nómina, que asisten al dueño en la toma de decisiones y digamos, en el día a día de la operación, lo cual hace que el comprador no tenga que estar tan metido en la operación. Puede dedicarle, por decir algo, 3 o 4 horas al día, muchas veces hasta 2 horas al día. Pero esos negocios son muchísimo más caros, deben venir muchísimo mejor documentados desde el punto de vista financiero, con declaraciones de impuestos y contabilidad, pero no son fáciles de conseguir. Y en mi opinión, el comprador debe tener siempre la mentalidad: yo llego, compro, pero tengo que supervisar mi negocio. No sé si Roberto quiere anotar algo diferente. Oh, plenamente de acuerdo, Jerry. Ok. Quería anotar, o sea, estaba haciendo Hugo esa pregunta de cuánto era la rentabilidad. Este tipo de visas, me preguntaba a alguien durante cuánto tiempo la aprueban, y eso depende del negocio, depende del aplicante y depende del cónsul en cada país. He visto ser aprobadas por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años y por 5 años. Depende de cada aplicante y de cada cónsul. Ustedes todos, incluido, yo llevo 30 años en este país, pero recuerdo haber ido a la Embajada de los Estados Unidos a pedir una visa de turista, y eso era un sufrimiento para ver durante cuánto tiempo te otorgaban esa visa. Depende de qué ánimo se levantó el cónsul que nos tocó ese día, si tenía de buenas pulgas o de malas pulgas, y si le gustó el negocio que estamos trayendo para ese tipo de visa. Pero sí he visto, usualmente las entregan por 2 o 3 años, al cabo de los cuales la persona debe presentarse nuevamente y con ese negocio, o si cambiaron de negocio y compraron otro, pues nuevamente aplicar para que le renueven su visa. ¿Ok? Para eso, de nuevo, como dice Roberto, nosotros no somos abogados de inmigración, y siempre recomendamos que cada comprador trabaje con un abogado especialista en este tipo de visas, que los va a poder asesorar mejor. Ahí, si me permites complementar, Jerry, porque cada negocio, cada visa, por ejemplo, tiene algunos requerimientos en función a empleados o en función a ciertas características. Por eso también es importante visitar el abogado de inmigración. Entonces, con la directriz del abogado de inmigración, nosotros recibimos la directriz y el abogado nos dice: para este cliente consíganle un negocio de tales características, que tenga tales empleados, y entonces con esas características nosotros hacemos la búsqueda del negocio, ¿sí? Y una aclaración muy importante que debemos hacer en materia de ya entrando al tipo de negocio.
Lo que nosotros recomendamos en nuestras entrevistas con los clientes es, sobre todo cuando están buscando con el objetivo de permanecer en los Estados Unidos, es el tipo de negocio que van a comprar. Es muy importante la experiencia que tengan, la experiencia previa. Aquí en Estados Unidos los negocios y las características, siempre inmigrar implica, y comprar algo siempre implica un riesgo. Pero el riesgo se puede minimizar con el grado de conocimiento que se tenga. Entonces, si la persona, por ejemplo, en el país de origen se dedicaba a la contabilidad o se dedicaba a una industria específica, venir aquí a los Estados Unidos y experimentar con una industria diferente, a veces puede ser demasiado costoso, ¿sí? La curva de aprendizaje en algunas industrias es muy grande y eso implica gastos que ustedes no tienen ni idea a los que pueden enfrentarse. Los gastos, por ejemplo, gastos fijos, y estamos hablando de los alquileres, gastos fijos en cuestión de personal, en cuestión de planilla de sueldos, gastos fijos con otros servicios asociados en torno a este mismo negocio. Entonces, la experiencia previa va a marcar una pauta de qué tipo de negocio estamos buscando para venir y trabajar ese negocio aquí en los Estados Unidos. Yo aquí veo que siguen habiendo preguntas, o sea que veo que está interesante la charla, que hay bastante atención por parte de todos. Estas preguntas de Germán, de Juan, de Federico, ya las vamos a ir contestando. Yo quería comentar también, hacerle las preguntas que toquen el tema sobre las franquicias, que es un negocio más, es un vehículo que mucha gente pregunta por ellas, porque tienen ya una trayectoria. ¿Qué experiencia tienen ustedes con la parte de franquicias? Si es algo que recomiendan, o bueno, ¿cuál es su experiencia básicamente? Bueno, yo les puedo contar un poco de mi experiencia. Hay franquicias de todo y en su gran mayoría es importante anotar, cuando les digo en su gran mayoría, yo diría que en un 80% no aceptan compradores extranjeros. La gran mayoría no aceptan compradores extranjeros, pero existen algunas que sí, y buenas franquicias. También es importante aclarar que a veces le damos demasiada pompa a las franquicias y es importante anotar que las franquicias, si bien traen un proceso que ya ha sido probado, una marca que es conocida y que es de más fácil supervisión y manejo, al mismo tiempo son extremadamente restrictivas. No permiten que la persona que está administrando el local o el negocio se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha y te ponen unos lineamientos que son muy estrictos. Por ejemplo, un caso en particular es, digamos, un Subway, una venta de sándwich. El comprador adquiere el negocio, es un negocio económico, es un negocio establecido, es una marca obviamente muy reconocida, y el comprador decide que quiere poner venta de chicles ahí, o paletas, o postres. Y Subway le dice, no, usted no puede ni vender chicles, ni vender paletas, ni vender postres. Usted vende lo que nosotros le permitimos vender aquí. Pero es que sería ideal vender helados, o sería ideal vender chicles. Dice, usted, si quiere, monte su negocio de Subway, de sándwiches aparte y lo llama como usted quiera, pero si se va a llamar como nosotros le decimos, usted tiene que operar como nosotros le decimos. Tiene que abrir a la hora que le decimos, tiene que cerrar a la hora que le decimos y tiene que operar en la forma como le decimos. Y son muy, muy, muy restrictivas. De nuevo, el 80% no califican extranjeros, pero existen algunas que sí. Y obviamente la ventaja que obtiene una franquicia es que efectivamente tiene un gran nombre, realmente la franquicia ya tiene un nombre establecido y en el caso de un procedimiento, unos procesos ya debidamente establecidos hacen que la administración y supervisión sea muchísimo más fácil. Roberto. En la flexibilidad de una franquicia, lo que decía Jerry es muy importante. Por ejemplo, una franquicia de comida. Estamos hablando de una franquicia Subway. Tú no puedes llevar por X o Z razón, se te olvidó hacer la orden de las servilletas, por dar un ejemplo, y no te llegaron las servilletas a tiempo,
tú no puedes llevar tus propias servilletas, irte a un supermercado o a un lugar de provisiones para restaurantes y poner tu propia servilleta. O se te olvidaron los sorbetes. No puedes ir y comprarte en cualquier lugar. Si ustedes se van a fijar, este tipo de negocios tiene hasta los colores de los sorbetes puestos. Entonces, hay muy poca flexibilidad en el tema de la franquicia para salirte de los formatos, complementando con lo que dice Jerry. Y también las franquicias, las que sí permiten a los ciudadanos extranjeros, porque como decía bien Jerry, no todos los extranjeros califican para las franquicias, las que sí te permiten, por ejemplo, es importante ver los costos y los gastos asociados que tienen las franquicias. Entonces, en la realidad numérica a veces te muestra que las utilidades se ven disminuidas por la cantidad de gastos asociados que tienes. Por ejemplo, te piden un cierto porcentaje de las ventas, en algunas te piden 5% sobre las ventas destinadas a publicidad o a marketing o a imagen. Hay algunas que te piden localmente o hay algunas que te piden en forma nacional. Entonces, si la franquicia está asociada a la forma nacional, pagas un porcentaje de tus ventas para esa franquicia y también pones un porcentaje para la franquicia nacional. Entonces, es muy importante ver qué tipo de franquicia estamos trabajando y también los costos asociados a estos. Y una cosa bien importante, el momento de vender la franquicia, los planes de salida de las franquicias no son tan sencillos como un negocio establecido y en funcionamiento. Las franquicias tienen dentro de sus planes de salida, inclusive a veces penalidades o montos aparte para poder vender el negocio o transferir el negocio, ¿sí? Es muy importante trabajar y ver qué tipo de franquicia es la que vamos a operar. Y nuevamente, ¿no? El tema del entrenamiento. Cuando uno hace un depósito para la compra de franquicia, el entrenamiento es fundamental porque hay que estar cierta cantidad de semanas, cierta cantidad de horas, cumplir, porque las penalidades también del no cumplimiento tienen un costo. Yo quiero hacer otra acotación. Veo que Pablo Bersini quiere hablar. Ya le vamos a dar el derecho a palabra para que pregunte. Antes quiero hacer la siguiente acotación. Aquí estamos hablando de la compra y la venta de negocios. También nosotros, o Jerry, en el departamento de corretaje de negocios de Avantiway también se compran locales comerciales, se venden locales comerciales, se venden naves industriales. O, si alguien quisiera empezar su negocio de cero, en lugar de comprar un negocio ya existente, dice, por favor, ustedes nos conseguirían un local, yo voy a desarrollar toda la parte del negocio, un restaurante, por ejemplo, o lo que sea. ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia, la ventaja de empezar un negocio de cero en lugar de comprar un negocio que ya está caminando? ¿Qué riesgos puede haber y qué servicios podríamos nosotros también asesorarlos en esa parte? Esa pregunta me la hacen con muchísima frecuencia. Yo diría que de 10 personas que me hagan la pregunta, a 10 personas les voy a decir, yo les recomiendo que usted compre un negocio establecido. Los Estados Unidos, cuando nosotros venimos acá, nos encanta ver el orden y la forma tan, valga la redundancia, ordenada como se conducen las cosas. Ese tipo de orden requiere una tonelada de trámites burocráticos que cuando usted compra un local, una bodega, un local comercial para operar, bien sea que lo voy a adecuar como restaurante, lo voy a adecuar como un salón para uñas o una panadería, los requerimientos para adecuar ese local pueden llegar a tardar entre 6 meses y 1 año en que la persona consiga todos los permisos para construir o remodelar y empezar a operar su negocio. Lo hemos visto con muchísima frecuencia que la gente decide que quiere empezar su propio negocio, compra o alquila el local y empieza a adecuarlo con la expectativa de que en 2 o 3 meses la remodelación va a llevarse a cabo. Sí, la remodelación usualmente no tarda más de 1 o 2 meses. El problema es que los simples permisos de construcción pueden tardar 3 a 4 meses. Esto era antes de COVID. Es posible que ahora tarden más. Una vez que los permisos han sido establecidos,
empieza la construcción, pero durante la construcción y remodelación o adecuación del local requieren unas inspecciones. Esas inspecciones, muchas veces el señor no pudo venir esta semana, viene la semana entrante y durante esta semana estuvo parada la construcción o la remodelación. Hemos visto con muchísima frecuencia que esas remodelaciones, esas adecuaciones o la instalación de trampas de grasa o sistemas de alarma o lo que sea que la persona necesita remodelar en su local, tarda muchísimos meses. La persona que viene de afuera no está familiarizada con la permisología en la ciudad, el conseguir los permisos de construcción o de remodelación o de adecuación de ese local, y generalmente le meten un cuento, en mi opinión es así, porque el contratista que quiere remodelar quiere el negocio, pero se demoran muchísimo y la persona termina. Y una vez que abren, digamos que fue a los 6 meses u 8 meses, esta persona está abriendo el local por primera vez, una marca que nadie conoce, no tiene un solo cliente, tenemos que empezar a hacer todo un esfuerzo de mercadeo, una inversión importante en mercadeo para empezar a atraer a los clientes y que el cliente obviamente se convierta en un cliente recurrente. En mi opinión, es un riesgo innecesario cuando en la Florida tenemos la asociación de corredores de negocios más grandes del mundo. Bueno, decimos que del país, pero es que no conocemos ninguna asociación más grande que se dediquen a la compra y venta de negocios establecidos, que puedan ser verificados, que tienen una trayectoria. Obviamente nosotros como asesores de compradores tratamos de buscar negocios que tienen más de 5 o 10 años establecidos con una trayectoria de ventas que puede ser verificada, con una forma de trabajo que ya puede ser simplemente transferida y que va a ser fácilmente asimilada a un comprador y no empezar de cero. Esa es mi apreciación, pero yo dejo que Roberto les dé su opinión. Coincido plenamente con Jerry que la mejor opción para cuando uno va a iniciar un negocio es comprar un negocio ya establecido. Aparte de las que ha mencionado Jerry, todas muy valideras, un negocio cuando va a empezar y no ha todavía ni siquiera iniciado sus actividades, ya debe ir pagando alquiler, ya tiene gastos asociados. El flujo de caja de un negocio que ya está en funcionamiento, la misma clientela que ya tiene ese negocio, ya le ayuda de alguna forma al nuevo dueño a través del flujo de caja a solventar cierto tipo de gastos, sobre todo los gastos fijos que tiene el negocio. Ahora, hay un punto que es bien importante en los negocios en funcionamiento, que cuando uno está comprando el negocio, tiene la posibilidad de dos cosas que habíamos mencionado anteriormente. La posibilidad de que el vendedor le financie el negocio. Y la otra gran posibilidad, y que yo nombro que esto es una ventaja, es la del entrenamiento. La mayoría de los negocios, en la experiencia que nosotros hemos tenido, es que el vendedor entrena al comprador en el negocio. Entonces, y eso está dentro de las cláusulas del contrato de compra. Algunos aceptan 10 días, unos aceptan una semana, otros aceptan 2 semanas y otros aceptan un mes, dependiendo el tipo de giro de negocio o de industria, pero tienen la ventaja de recibir entrenamiento por el mismo precio de compra para poder operar este negocio. Entonces, otra de las ventajas es de que ese punto de venta ya es conocido, ya la gente sabe que existe ese negocio y entonces es mucho más fácil identificar. Y otra de las ventajas también es la misma relación con los proveedores. Ya hay proveedores que tienen conocimiento de este negocio y entonces saben más o menos cuánto está vendiendo ese negocio. Entonces, si van a darle crédito, si van a darle a 30 días, 90 días o no le van a dar crédito, fundamentalmente hacen factores que un negocio en funcionamiento sea muchísimo más fácil de operar que un negocio iniciando de cero. Bueno, aquí nos podemos quedar hasta medianoche. Veo que hay muchísimo interés y de pronto tenemos que hacer una segunda reunión, Antonio, pero dale. O sea, quería responder algo que habían hecho una pregunta pues preguntaron si una compra de real estate funciona para este visa de inversionista. Como dijo Roberto, solamente las visas EB5 con inversiones de 900 o de $1.800.000 pudieran funcionar. Ese tipo de negocios inmobiliarios tienen que ser que generen más de 10 empleos. Roberto me pudiera
corregir, pero además requieren una inversión muchísimo más significativa. Claro, salvo el caso, si alguien va a hacer una inversión en real estate y que justifique la inversión como para que pueda tener una fuente de ingresos sostenible aquí en los Estados Unidos, entonces no sería solo un inmueble, tendría que ser una variedad de inmuebles. Entonces, esa es la única posibilidad en real estate que pueda aplicar para este tipo de visas. Pero un inmueble en sí, o dos o tres, que no den la cantidad suficiente de ingresos, no es aplicable dentro de la normativa existente para negocios. Bueno, aquí vamos a responder la última pregunta y con eso ya vamos cerrando. La verdad que, como bien dicho Jerry, está muy interesante y podríamos estar aquí mucho tiempo y podemos hacer una segunda charla, por supuesto. Aquí nos pregunta Germán, estimados, ¿cómo funcionan los arrendamientos en negocios como estación de carga de combustible, los que están íntimamente ligados con el dueño del predio, ya que no se puede mudar fácilmente ese negocio de lugar? Yo dejaría que Roberto responda a eso, que tiene más experiencia. Gracias, Jerry. Un negocio de arrendamiento de estación de gasolina, como cualquier negocio que funciona, primero existe el dueño de la propiedad, arrienda el local, como en todos los negocios que hemos mencionado. Entonces, los alquileres, los contratos de alquiler normalmente pueden ser, estamos hablando de que es un negocio comercial, o sea, un contrato de arrendamiento comercial, y aquí estos contratos pueden ser de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 o 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contrato le permite al inquilino operar ese tipo de negocio, así tenga que cambiar el dueño del edificio, el dueño del inmueble, el dueño del real estate, puede vender ese negocio, puede vender ese inmueble, pero el contrato con el inquilino, el contrato original con el inquilino permanece por el tiempo que está establecido ese contrato, así sean 20 años, 30 años. En los contratos de las gasolineras hay un factor mucho más importante que se debe considerar, y es el contrato de la franquicia, con qué franquiciador estamos trabajando, ya sea una Shell, un Valero, un Chevron o cualquier otra marca que ustedes estén familiarizados. Las gasolineras tienen un contrato de franquiciador. Entonces, esos contratos normalmente se firman por 10 años. El momento en el que se está comprando una franquicia ligada a la gasolinera, uno tiene que fijar en qué tiempo, y para eso sirve el due diligence, nos fijamos en qué tiempo de la franquicia estamos. Puede ser que se esté venciendo el contrato, podemos estar en el año 8, podemos estar en el año 7. Indistinto de eso, es fundamental verificar esa parte con el franquiciador. ¿Sí? No sé si he respondido la pregunta. Sí, creo que sí. Bueno, ya para cerrar, pues no me queda sino agradecerles y a tanto a Roberto y a Jerry por tan explicativa charla, y bueno, podríamos estar toda la noche hablando. Y bueno, sobre todo lo que quiero es que todos nos llevemos que aquí estamos, tanto Roberto como Jerry como yo, podemos hacer ya entrevistas individualizadas si cada uno quiere tratar su caso individualmente, y aquí estamos para asesorarlos y formar un equipo. Ese es el espíritu de nuestra exposición. Les comento que, bueno, que cada uno recibirá una copia de esta seminario que hemos tenido. Después la pueden ver con calma, que hemos tenido mucho detalle, y seguramente hay cosas que quieren repasar, que se quieren acordar, y lo pueden tener como un material de apoyo para que dentro de un mes o algo así, después de que maduren su idea, pues lo vuelvan a ver. Entonces, si Jerry y Roberto quieren cerrar, con mucho gusto. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Antonio. Le respondo a Juan y a los demás que fueron invitados por Antonio, y de alguna forma, digamos, nosotros trabajamos todo en equipo. Les pedimos que cualquier consulta, aquellos de ustedes que fueron invitados por Antonio, le consulten a Antonio y él nos va a decir a nosotros. De esa forma nosotros digamos, trabajamos
Así, si fueron invitados por Roberto, pues pueden comunicarse con Roberto, si fueron invitados por mí. Pero la gran mayoría de ustedes fueron invitados por Antonio, entonces yo les animo a que cualquier pregunta la hagan a través de Antonio. Vamos a trabajar juntos, trabajamos en la misma compañía y estamos más que dispuestos a darle la mano y ayudarlos en su proceso. Nuestro interés es que ustedes compren un negocio exitoso, no solamente que obtengan su visa, sino que el negocio que ustedes compren sea un negocio exitoso. Porque sabemos que si ustedes compran un negocio que es exitoso y es rentable, ustedes nos van a recomendar con otra gente que va a trabajar con nosotros. Así que les agradecemos mucho su tiempo. O sea, la verdad que ha sido hora y media. La mayoría de ustedes estuvieron hasta el final y les agradecemos mucho, Roberto. Gracias también por toda tu valiosa información y Antonio. Muchas gracias, Jerry. Antonio, como siempre, un placer participar con ustedes. Gracias a todo el público que ha estado acompañándonos. Es un tema que nos apasiona, es nuestra profesión y quizá nos hemos extendido un poco, les pedimos disculpas por la extensión en el tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que ha sido enriquecedor para todos. Siempre se aprende un poco todos los días algo, así que nuevamente muchas gracias, Antonio y Jerry. Un honor participar con ustedes. Muy bien, bueno, muy buenas noches a todos. Gracias.